con Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en filosofía política y legal en Canadá, máster en psicología filosófica en Estados Unidos, 15 años de investigación y trabajando la ideología de género, sexualidad y género, autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Así que va a ser un gusto poder hablar con Pablo. Comenzamos a hablar y a desenredar este tema, si es que se puede desenredar, ¿no?, acerca de la ideología de género, pero primero quisiera que te presentes, que nos comentes en qué estás trabajando, comentes un poquito acerca del libro, bueno, de tus años viviendo en Canadá, así que comentanos un poquito de esto. Como ya varias veces, bueno, en otras entrevistas lo he dicho y como decías al principio, llevo muchos años estudiando la cuestión de la ideología de género. Ahora, ¿por qué es que me metí en este tema? Ya que es algo que para muchos en Argentina parece nuevo. Aquí en Estados Unidos o en Canadá es algo que se viene trabajando ya desde los años 50, para que te des una idea, incluso antes. ¿A qué se debe esto? Se debe a que profesores comunistas, marxistas de Alemania, fueron contratados para enseñar en algunas universidades de Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Columbia, donde llegó un ideólogo del género que se llama Herbert Marcuse, y el cual eh, proponía como práctica comunista, así como el comunismo siempre hablaba de la liberación de los oprimidos, de la lucha de clases y demás, trasladar esa lucha de clases a la sexualidad humana. ¿Y qué significa esto? Él decía que así como en la sexualidad humana lo normal es el hombre que se une a la mujer, ¿cierto? Y que forme una familia, el comunismo lo que tiene que hacer es liberarnos de ese modelo de sexualidad por medio de sexualidades diversas. Y es ahí cuando, por ejemplo, se promueve la homosexualidad o el lesbianismo como una práctica sexual aceptable, con el fin, en definitiva, de destruir lo que es la verdadera sexualidad humana y destruir a la familia. Ahora, ¿por qué esa destrucción de la familia que manifiesta la ideología de género o el feminismo radical? Porque Marx, él tenía un odio muy grande a la familia. Marx es el filósofo, el pensador alemán que propone la idea del comunismo a nivel mundial, donde el Estado sea quien esté a cargo de todo, como pasa en Cuba, donde no haya propiedad privada, donde no haya ningún tipo de, de diferencia, porque él denunciaba que no puede ser que en la sociedad hayan diferencias, que hay gente que tenga más dinero que otros y demás. Y entonces él dice, hay que directamente quitar la propiedad privada para que nadie tenga nada. Se acabó. El único que tiene es el Estado. Lo cual tampoco ocurre, porque como vemos el caso de Cuba, aquellos que están en el gobierno comunista o en la misma China o como pasó en la Unión Soviética, los que estaban a cargo del gobierno comunista vivían como reyes. De hecho, son las personas más ricas del planeta. Eh, entonces, aquí se entiende un poco mejor la cosa, destruir la propiedad privada. Y Marx decía que la primera forma de propiedad privada era la familia. ¿Por qué? Porque todo el que tenga familia, sabe que tiene que trabajar, tiene que proveer para sus hijos, tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse en esta vida. Si vos tenés hijos, no podés tenerlos en la calle, tenés que tener una casa, alquilar, comprar o lo que sea, pero tenés que arreglártelas de una manera. Y entonces Marx decía, si destruimos la familia, se acabó la propiedad privada. No hay necesidad de tener entonces una casa, un auto, trabajar, tener dinero, comida y demás. Y es por eso que él decía, tenemos que lograr la destrucción de la familia por dos cosas. Y mira, te estoy hablando ya desde el año 1850 que se planteaba esto. Primero, liberar a la mujer de su marido para destruir la familia. Y es por eso que él propone lo que después se llama como el feminismo radical, la liberación de la mujer de la opresión de su esposo y después liberar a los hijos de los padres y que sea el Estado quien se haga cargo. Ahora, los pensadores posteriores, marxistas posteriores, como el que yo nombraba, como Herbert Marcuse, fueron los que propusieron la liberación de los niños por medio de la sexualidad. Es decir, que sea la sexualidad lo que los libere. Y ellos entonces empiezan a proponer, por ejemplo, que son los mismos padres los que tienen que iniciar sexualmente a sus hijos. Entonces la madre tiene que iniciar a sus varones a partir de los 3, 4 años, el padre tiene que iniciar a sus hijas,
Y es más, ellos están de acuerdo en el feminismo radical y pensadores actuales están de acuerdo con la pedofilia, porque ellos dicen que la sexualidad es un derecho de la persona desde el momento en que nace. Por eso los programas de Argentina de educación sexual, por ejemplo, que se elaboraron durante el kirchnerismo y se publicaron en el 2010, dice que la educación sexual, el sujeto de la educación sexual es el niño a partir de los 45 días. ¿Sí? Una locura. Y uno se pregunta, ¿por qué los 45 días? ¿Qué razón tiene? Porque los proponentes de la liberación sexual decían que a partir de los 45 días había que iniciar en la sexualidad al niño, al bebé. ¿Sí? Y es por eso, por ejemplo, que personas perversas, tales como Freud o como los doctores que comenzaron con las operaciones de transexualidad en Estados Unidos en los años 50 y 60, ellos fueron grandes pedófilos, ¿sí? Hay un caso, el doctor Moni, que es quien comenzó todas las operaciones de reasignación de sexo, el cual él practicaba todo tipo de aberración sexual que uno se imagine, como la zoofilia, ¿sí? El sexo con animales, el bestialismo, e incluso la pedofilia. Él en los archivos, sí, en las investigaciones policiales que se hicieron acerca de su vida, fue una persona que nunca fue condenada por nada, pero él abusó de más de 1000 niños, algunos incluso de 2 meses de edad, por experimentos sexuales que hacía, ¿no? Por esa supuesta liberación sexual. Y es en este contexto entonces que hay que entender la educación sexual que se quiere plantear en las escuelas, porque la educación sexual se quiere introducir como lo digo por experiencia, como lo vi en Estados Unidos, donde estuve 9 años, aquí en Canadá, donde llevo más de 5 años en este país que ha sido totalmente invadido por la ideología de género, y como se puede ver en países de Europa. La educación sexual tiene como propósito el iniciar al niño en la educación sexual, en la sexualidad. ¿Por qué? Porque se plantea que la sexualidad es un derecho del niño, un derecho de la persona y demás. Por eso en Argentina se dice, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de educar en la educación sexual porque es un derecho del niño. Y como es un derecho del niño, está por encima de lo que el padre o la madre puedan decir. Es decir, nosotros, sí, 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 nosotros en este año 2018 aquí en Argentina, se destapó una olla donde se venía cocinando un mejunje que no nos habíamos dado cuenta. Y en este año pudimos despertar a muchas cosas, ¿no? Todo comenzó también con la ley del aborto, que gracias a Dios no salió. Y, pero podemos ver que en otros países como Estados Unidos, como Canadá, es otra la historia, estaba un poco más avanzado el tema, el asunto. Si tenés testimonios o datos de cómo se está llevando a cabo esto en otros países donde ya tiene más tiempo que acá. claro, bueno, para que te des una idea, en Canadá, por ejemplo, la educación sexual se impuso a nivel educación en las escuelas en el año 1995. O sea que estamos hablando aquí de una larga historia. En Estados Unidos, por ejemplo, la educación sexual se introduce en los años 80, en 1980. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el origen histórico de esta educación sexual? Porque por un lado tenemos todos los ideólogos del género que plantean normalizar, y voy a contar algunas historias al respecto, normalizar situaciones que tienen como base un trastorno psicológico. Y voy a explicar un poquito de eso después, pero un poco de la historia del origen de la educación sexual. El contexto histórico en el cual surge fue a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, porque a comienzos del siglo XX hubo un decaimiento moral enorme, a tal punto que en Estados Unidos, por ejemplo, había una pandemia de distintas enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, por ejemplo, y parece sacado de una película de ciencia ficción, porque ya se calcula que entre el 50 y el 75% de los hombres en Estados Unidos tenían una enfermedad de transmisión sexual en el año 1904, ¿sí? ¿Y esto qué pasó? Pasó que en algunas familias llegaron hasta incluso 5 hijos varones a morir de alguna enfermedad. Por eso
estas enfermedades y esta situación, esta pandemia que ocurrió en Estados Unidos fue una preocupación urgente de salud pública, pero lo interesante es que es de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, la Primera Guerra Mundial tiene lugar pocos años después, en 1917, 1918, se establece una gran guerra, especialmente en Europa, donde se combate, y miles de soldados de Estados Unidos fueron a luchar. Pero ¿qué pasó? Que cuando estos soldados van a luchar a la guerra, muchos venían con sífilis, ¿sí? Como yo expliqué, entre el 50 y el 75% de los hombres tenían algún tipo de enfermedad sexual. ¿Y qué pasó? Que habían enfrentamientos en los cuales el ejército de Estados Unidos fue diezmado no por lucha y haber perdido en el campo de batalla con el ejército alemán, sino que porque muchísimos, miles de sus soldados agonizaban con sífilis en las trincheras. ¿Sí? Y entonces Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto, porque tiene una crisis de seguridad. No podemos tener hombres con enfermedades de transmisión sexual porque el país se va a debilitar, eso es obvio, ¿no es cierto? Y es ahí cuando se introducen las políticas de educación con respecto a la sexualidad. Ahora, ¿en qué se trataba? Porque no se mete inmediatamente en las escuelas, o sea que estamos hablando hace más de 100 años para que el oyente se dé cuenta de desde dónde, desde cuándo viene todo esto. Comenzó por el Servicio de Salud Pública, sí, algo equivalente al Ministerio de Salud Pública Argentina, en el cual distribuían folletos en los que se pedía que se abstengan de mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, ¿sí? ¿Para qué? Para combatir eficazmente contra las enfermedades de transmisión sexual. O sea, esto es algo obvio, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la epidemia del ébola hace 2 años en África, donde miles de personas murieron, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue, hay que abstenerse de todo contacto con una persona que tenga este peligroso virus, porque eso conduce a la muerte, no hay cura. Eh, Ahora, lo que es interesante es que, ¿por qué entonces con respecto al SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura, se propone lo opuesto? ¿Sí? En vez de la abstinencia, en vez de el tener cuidado, el no tener contacto, predican lo que se llama el sexo seguro, que de seguro no tiene nada, porque aquí en Canadá y en Estados Unidos, en Inglaterra, los contagios por SIDA continúan, por más seguridad que se quiera poner, ¿cierto? Sí, entonces hay que tener esto en cuenta. Eh, Fue por todas las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual que se empezó a educar a la población, pero se los educaba con respecto a la abstención, el abstenerse, el ser fiel en el matrimonio y demás. ¿Por qué? Porque en esa época también en Estados Unidos nacieron miles de niños con defectos congénitos causados por la sífilis, ya que las mamás habían sido infectadas por esposos, por ejemplo, que visitaban el prostíbulo del pueblo antes de volver a su casa. ¿Sí? Entonces ahí cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se prohíbe la prostitución, se prohíben los burdeles, se cierran todos los locales de sexo, ¿cierto? Eh, y es así que se trata de combatir este tipo de liberación sexual. Ahora, en la misma época, alrededor del año 1920, una mujer funda una clínica que se llama Planned Parenthood, que muchos la habrán escuchado porque es la proveedora más grande del mundo de abortos. Muy ¿Sí? escuchada en estos últimos tiempos. Claro, bueno, esta mujer, en esa época, cuando el gobierno está haciendo toda esta campaña de concientización de la abstinencia, de la fidelidad en el matrimonio, cierran los burdeles, prohíben la prostitución y demás. Esta mujer comienza a decir que la mujer tiene el derecho de disfrutar de su sexualidad. Y por lo tanto, el poner en cierta manera, el darle prioridad a las leyes de abstinencia va contra el derecho de la mujer a gozar de su sexualidad. Y es ahí cuando ella, por ejemplo, saca todos estos argumentos de que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, ¿sí? Que de ahí se saca el argumento después para el aborto y demás. Bueno, esta mujer
dio inicio a lo que se llama la primera revolución sexual allá por 1920. Y ella, entonces, como se dio cuenta que si la mujer tiene sexo va a quedar embarazada, fue la que comenzó a pagar con el dinero que recolectaban de abortos y demás, comenzó a pagarle a médicos para que puedan crear un método para el cual la mujer no pueda quedarse embarazada. Ahora, lo interesante es que ellos reclutaron a un tipo, a un hombre que se llama Gregory Pincus, el cual se dedicaba a estudiar e investigar los esteroides, efectos de esteroides, por ejemplo, los esteroides que se ponen hombres físico-culturistas para crecer los músculos y demás. Entonces lo contratan a este tipo, era un tipo realmente que lo que hacía lo hacía por dinero, nomás porque puso la medicina al servicio del que pongan más plata y es así como desarrollaba esteroides, por ejemplo, para levantadores de pesa y demás. Esta mujer Margaret Sanger, lo contrata y le pide esto, crear una píldora, una píldora química que, eh, que en cierta manera bloquee la ovulación en la mujer para que no quede embarazada. Entonces este tipo dijo, bueno, este experimento realmente eh, va a ser muy difícil, va a tardar muchos años y lo peor de todo es que lo tenemos que experimentar con humanos. Ahora, ¿por qué es eso? Porque muchos tal vez no sepan que cuando se hacen experimentos, por ejemplo, para un remedio, se hacen con animales, ¿está bien? Claro, Pero lo que sí, sí. mucha gente no sabe es que los animales que se usan son los machos. Mm, ¿Por qué? Porque la hembra es muy impredecible. El sistema hormonal en el reino animal de la hembra es muy impredecible y por lo tanto no se puede tener certeza con respecto a la medicación. Es por eso que se usan machos, ¿sí? Y ahora para toda la mujer que esté escuchando, entonces, aquí tenemos un gran problema porque cuando se aprueban, por ejemplo, remedios para ser usados en el ser humano, porque han pasado las pruebas y demás en animales, las pruebas se hicieron en machos, de tal manera que los remedios, y esto explica por qué los remedios tienen efectos muy diversos en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, hay remedios contra el insomnio que si el hombre tiene que tomar 10 miligramos, si la mujer llega a tomar lo mismo, se muere. ¿Sí? Por eso se recomienda que la mujer tome la mitad, 5 miligramos, por ejemplo, de ciertos remedios. Igualmente no se sabe tampoco. ¿Sí? Por eso se dice, bueno, hay que ver la mujer cómo se siente, hay que aumentar la dosis, bajarla y demás, porque no se sabe, no hay certeza científica con respecto a ciertos remedios cuando se aplican en la mujer. Porque no se pueden hacer experimentos con animales porque en las hembras varía tanto que es imposible. Es imposible, por ejemplo, de un conejo hembra a otro conejo, cambia muchísimo el efecto. Entonces este tipo dijo, para que funcione tenemos que hacerlo con mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron hacer los experimentos inyectando hormonas sintéticas en mujeres presas, mujeres internadas en establecimientos psiquiátricos y en prostitutas, ¿sí? Para prevenir la ovulación, la fertilización y la implantación del óvulo si llega a fertilizarse. Ahora, pero el tipo se dio cuenta que si hacía esos experimentos en Estados Unidos se iba a la cárcel. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y esto es una historia negra realmente. El tipo se iba a Puerto Rico, ¿sí? Y en Puerto Rico, sobornando en la cárcel y en instituciones psiquiátricas y demás, o prometiéndole mentirosamente a prostitutas que si tomaban sus pastillas no iban a quedar embarazadas, el tipo empezó a hacer experimentos, se le murieron miles de mujeres. Pero como él estaba en el extranjero, fue a Puerto Rico, el tipo se tomaba un avión y se escapaba y no volvía más ahí. Entonces fue a Puerto Rico, fue a Haití y fue a diversos lugares en México, inyectando estas hormonas sintéticas en mujeres, ¿sí? Entonces, esto es el comienzo de aquí de la revolución sexual en la mujer. Porque cuando se logra sacar estas pastillas, entonces ya a principios de los años 50 y 60, es que se comienza lo que se llama la segunda revolución sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres pensaban, bueno, podemos tener sexo seguro, ¿cierto? Porque no vamos a quedar embarazadas. Si llegamos a quedar embarazada, podemos tener un aborto y demás. Esto es entonces lo que precipita la llamada segunda revolución sexual en los años 60 y 70. Ahora, es interesante porque
las estadísticas en los años 60 y 70, entre esos años, los nacimientos fuera del matrimonio se duplicaron, ¿sí? O sea que no funcionó esto, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, las enfermedades de transmisión sexual aumentaron un 200% entre 1967 y 1971, ¿sí? O sea que lo del condón y demás fue una gran mentira. No previno las enfermedades de transmisión sexual. Y es aquí en esta segunda revolución sexual cuando comienzan a introducirse políticas para promover el llamado sexo seguro, que no existe el sexo seguro, eh, para introducirse en programas de educación sexual en las escuelas, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando en los años, fines de los años 60, ¿sí? 1968 y 69. Ahora, cuando comienzan a idearse estos programas de educación sexual, ¿a quién contrataron? Contrataron a gente de Planned Parenthood. Esto es lo terrible. A la misma gente que había estado detrás de todos estos experimentos con prostitutas y con mujeres en la cárcel, con, con mujeres internadas en psiquiátricos y demás, que diseñaron los programas de educación sexual que se introducen en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue el resultado? El resultado de todo esto fue otra epidemia mucho más grande que nunca se esperaron, que se llama el SIDA. ¿Sí? El SIDA diezmó realmente la población en muchos lugares en Estados Unidos. ¿Sí? En los años 80 no había prácticamente familia que no tenga un miembro que haya sido contagiado de SIDA, que haya muerto de SIDA y demás. ¿Sí? Se convirtió realmente en una plaga fruto del llamado sexo seguro. Y es ahí entonces que comienza nuevamente a salir el tema de la abstinencia, especialmente de médicos y científicos muy importantes. Muchas veces la gente, los ideólogos, las feministas dicen, no, todo lo de la abstinencia viene de la iglesia y esto, de aquello. Y eso es mentira, porque es verdad que la iglesia promueve la abstinencia como el modo más seguro, pero es algo que viene de la ciencia misma. ¿Sí? Y la iglesia, cuando la iglesia dice, por ejemplo, que la abstinencia hasta el matrimonio es el modo más seguro, lo dice fundado en investigaciones científicas que se han hecho, lo cual es obvio. Como decía en el caso del ébola, por ejemplo, cuando tenés una enfermedad que es de contagio muy alto, lo que hay que hacer es evitar todo contacto con la persona. Por eso hay secciones en hospitales, incluso en la misma Argentina, por ejemplo, en los cuales hay un aislamiento total. ¿Por qué? Porque el tener, a veces incluso un contagio de piel a piel, un contacto de piel a piel, eso puede causar la transmisión del virus. El ébola, por ejemplo, se contagia simplemente si la persona llega a estar transpirando y demás y toca a la otra persona, eso ya contagia, ¿sí? Es altísimo. Entonces, ¿cómo puede ser que con enfermedades como el SIDA, que es también de un nivel de contagio altísimo, si llega a haber contacto sexual o de sangre, que no se propicie un tipo de educación apuntando a la abstinencia, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, con la epidemia del SIDA explota nuevamente la educación sexual en las escuelas, centrando su esfuerzo, esto es lo interesante, no en la abstinencia y la prevención, como debería ser lógicamente, sino en el llamado sexo seguro. Sí, en Estados Unidos, ¿cómo se logró? Distribuyendo condones gratis para el alumno y educación gráfica respecto al uso. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando está la clase de cómo usar el condón y eso, los niños tienen que llevar una banana, por ejemplo, a la clase y ahí la maestra les enseña, todos tienen que poner. Ahora, aquí hay un negocio muy grande, porque ¿quién es el que provee los condones gratis en Estados Unidos y en Canadá? Y obviamente que lo quieren hacer el negocio en Argentina. Es Planned Parenthood. ¿Sí? La misma compañía que hace los abortos, la misma compañía que está detrás de la comercialización de anticonceptivos, es la que promueve los profilácticos, por ejemplo, condones gratis. Ahora, te voy a contar una cosa interesante. Conozco una mujer que fue una de las presidentas de Planned Parenthood en Estados Unidos. ¿Sí? Ella, es muy interesante su vida porque esta mujer, ella personalmente hizo más de 30.000 abortos. ¿Sí? Y me contó cosas terribles, cosas realmente terribles acerca de las prácticas, de cómo realizan los abortos. Cuando hablan del sexo, del aborto seguro y legal, es una mentira total, porque en Estados Unidos, donde tenés toda la tecnología del mundo con respecto a la medicina, donde tenés todos
lo mejor en instrumentales y demás, la realidad del aborto es una realidad terrible, porque no existe el aborto seguro, es una práctica realmente criminal y sanguinaria. Bueno, una cosa que ella me contó fue esto, que ella estaba a cargo de la sección de Texas, hacían miles y miles, ella sola, ella hizo más de 30.000 abortos, como decía, pero ella me contó una cosa interesante, me dijo que cuando repartían los condones a las escuelas y demás, el gobierno les pagaba millones de dólares por eso, ¿sí? Así como, por ejemplo, para que la gente en Argentina entienda, así como durante el kirchnerismo, por ejemplo, con sus amigos y demás, crearon empresas para la construcción y Lázaro Báez y todo eso, y los sobreprecios, y que cobraban el doble o el triple por cosas que nunca hicieron. Esto hacía Planned Parenthood y lo hace actualmente en Estados Unidos, en Canadá y en todo el mundo. Cobran precios altísimos por estos condones, pero son todos condones defectuosos. ¿Por qué? ¿Y por qué me lo dijo ella eso? Me dijo, los condones son de muy mala calidad, los compran generalmente en Malasia, eh, para que la mujer quede embarazada, para que el condón se rompa y entonces facturan doble. ¿Sí? Facturan vendiéndole los condones al gobierno y después facturan cuando la chica viene a hacerse el aborto. ¿Sí? Entonces aquí... Todo muy macabro, ¿no? Todo muy... Claro, y acá hay un negocio enorme. ¿Y por qué cuento esto? Porque vos me decías que, por ejemplo, explotó en Argentina la bomba del aborto y claro, y vos lo viste muy bien, está todo conectado aquí. La educación sexual es la parte doctrinal, por así decirlo, la parte teórica para después alentar al joven a vivir la sexualidad plena, como se dice, la liberación sexual, que después tiene un negocio muy grande, que es la distribución gratuita de profilácticos, de anticonceptivos, y para cuando estos no funcionen, el aborto libre y gratuito, como se dice. Lo cual es una mentira, porque será gratuito para la chica, pero lo pagan los padres con sus impuestos, ¿no? Claro. Y la plata termina en Estados Unidos. Muchas veces se camufla esto de la educación sexual integral con la necesidad de que, bueno, de prevenir en realidad, pero sabemos que detrás de todo esto hay otras cosas, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo, ¿no? de la educación sexual? Obvio que estamos de acuerdo a educar sexualmente, pero no tiene por qué estar involucrado en esta educación sexual la ideología de género, ¿no? Esta construcción social muy simplista, ¿no? Claro, bueno, y después está todo ese tema. Por un lado está el tema de cómo se pretende hacer una liberación sexual, pero por otro lado está el tema de la ideología de género. Ahora, el tema de la ideología de género se mete, es mucho más reciente, se mete porque el comunismo, una de las cosas que promueve es separar lo que nosotros llamamos la sexualidad biológica, el ser hombre o mujer, separarlo de cómo te percibís. Entonces, por ejemplo, dicen, si yo biológicamente soy hombre, pero me puedo percibir de muchísimas maneras, ¿sí? Que es lo que ellos llaman el género, ¿sí? El género como algo distinto, como una categoría distinta, totalmente distinta, y que me constituye como tal. Por ejemplo, entonces, si yo me identifico como mujer, entonces, eso es lo que me hace a mí ser mujer, no el haber nacido con un cuerpo determinado, con órganos sexuales determinados, genitales determinados y demás. No es eso, sino que es el cómo yo me percibo. De acá es donde entramos en la cuestión psicológica. Porque las personas que, que sufren un trastorno que se llama de identidad de género, están padeciendo un trastorno psicológico que necesita de tratamiento. Entonces, por ejemplo, hay casos de niños que por distintos motivos, y podemos hablar de eso, se perciben como del sexo opuesto. Entonces, por ejemplo, varones que se perciben o creen que son niñas y quieren ser niñas, y niñas que quieren ser lo opuesto, quieren ser varones. Es lo que se llama el trastorno de identidad de género o la disforia de género en niños. Ahora bien, ¿qué es lo que causa eso? Porque esta es la pregunta que hay que hacerse. La ideología de género lo que busca hacer es normalizar eso y decir que simplemente son personas distintas y que debemos aceptarlas como tal
y demás, y lo que están haciendo es un daño enorme, porque, por ejemplo, si viene un paciente a mí y me dice, doctor, sabe que tengo una pelota en mi estómago y me duele mucho y tengo, no sé, qué me pasa y vomito y tengo diarrea y listo, y a uno le hace una resonancia, eh, una imagen, ¿cierto? Una Resonancia tomografía que se llama magnética. una resonancia magnética, estaba pensando la palabra en español, gracias. ¿Qué pasa? Uno le descubre, por ejemplo, que tiene un tumor, ¿sí? Un tumor cancerígeno, que es urgente realmente operarlo y demás. Y uno no le puede decir, no, mira, ¿sabes qué, Jorge? El problema tuyo es que tenés un cuerpo distinto, nada más. Lo que tenés que hacer es aceptarlo, te vamos a aceptar la sociedad y demás, y vamos a celebrar, te vamos a subir a un escenario, vamos a aplaudir todo, te vamos a hacer una marcha del orgullo del cáncer y vas a pasear desnudo para que todos vean tu tumor que te está saliendo en la panza y te vamos a celebrar y demás. Entonces, esto es lo que está haciendo la ideología de género, tratar de normalizar una situación que tiene una base psicológica, un problema psicológico de Claro, fondo. claro, Ahora, psicológicamente se detecta como un problema, ¿no? No claro, como... es un trastorno, es lo que se llama en la psiquiatría, se llama el trastorno de identidad de género. Ahora, acá hay que hacer una distinción, que es importante hacerla. Tenemos que distinguir cuando este trastorno se da en niños que cuando se da en adultos, porque son dos casos totalmente distintos, ¿sí? No existe la transexualidad, por así decir, es una persona trans y listo, no. Hay muchísimos tipos, por así decir, de transexualidad. Un caso, como yo decía ahora acá, es el de niños. Cuando niños, por ejemplo, se perciben como de un género opuesto al de ellos. Ahora, ¿a qué se debe esto? Hay muchos factores que pueden llevar a un niño a percibirse como tal. El ser humano es un ser muy complejo y por lo tanto no podemos buscar una respuesta simplista. Hay que, Claro, o un solo motivo, digamos, claro, sino a que un solo pueden ser... motivo, hay que analizar el entorno familiar del niño, el por qué comenzó a preguntarse eso, el qué lo llevó, cuál fue la reacción de los padres. Eso también es importante. A ver, ¿cómo reaccionaron los padres cuando el niño empezó a decir que ella quería ser niña? ¿Sí? Preguntarse una serie de cosas. Y voy a contar algunas historias para que se entienda. Por ejemplo, aquí en Canadá conocí una chica que pasó por la transexualidad, queriéndose hacer varón. Y su historia es muy trágica porque ella cuando tenía 4 años, su mamá era madre soltera y en esos primeros 4 años de edad de ella, su mamá salía con muchos hombres distintos y demás. Eso la afectó psicológicamente a ella mucho. Pero cuando tenía 4 años, a su mamá, delante suyo, la asesinaron. Un tipo con la cual ella estaba saliendo, un novio, la asesinó. Y esta chica, a partir de los 4 años, comenzó, imagínate, no tenía familia, madre soltera, la madre quedó sola, quedó en hogares del Estado y yendo de familia en familia hasta que finalmente la adoptaron. Cuando la familia la adopta, esta niña tenía 7 años y tenía un trauma muy grande. Ella quería ser varón, se vestía como varón, se cortaba el pelo, decía que quería ser varón. Cuando salían a hacer las compras, por ejemplo, con su mamá adoptiva, le decía, no te preocupes, que soy varón y nadie te va a tocar ni nada. Y es así que ella llega a la clínica. Llega a la clínica de identidad de género que está en Toronto. Y cuando se le pregunta a la niña por qué es que quiere ser varón, empieza, después de mucho tiempo de terapia y demás, empieza a revelar los secretos de su interior. Y una de las cosas que dice es que ella, desde el día que vio a su madre muerta, empezó a cuestionarse y a culparse a sí misma. Ella decía, si yo hubiera sido varón, la hubiera podido defender. Si yo hubiera sido varón, ese tipo no se le hubiera acercado a mi mamá. Si yo hubiera sido varón, hubiera tenido la fuerza para frenarlo. Entonces ella se empezó a culpar a sí misma y eso es lo que la llevó a sufrir un trastorno de la identidad de género, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos ese caso. Claro, Eh, claro. Otro Claro, caso. siempre hay algún trastorno de algún hecho fuerte, ¿no? Traumático en la vida de la persona. Claro, eso no tiene ninguna, por ejemplo, cuando dicen, no, las personas así nacen así, es una gran mentira, eso no tiene ningún fundamento ni biológico, ni genético, ni hormonal. Realmente en la vida de estas personas han pasado cosas muy duras, muy duras. Otro elemento, por ejemplo, que es muy constante, elevadísimo, en casos de homosexualidad o de transexualidad es el abuso sexual, personas que fueron abusadas de niños.
Sí. Por ejemplo, conozco otro caso de un varón que fue abusado sistemáticamente por un tío, los papás nunca le creyeron y demás, y este tipo empezó a hacerse nena para que ya lo deje, para que el tipo lo deje, para que lo deje de abusar. Entonces se empezó a vestir de nena, se empezó a, porque él decía, bueno, si yo fuese nena no me abusaría, ¿sí? Y es así como este tipo llegó a la transexualidad, el tipo se operó, ¿sí? Vivió como transexual en el área de San Francisco y él es muy amigo mío. Y este caso lo conozco bien porque él es uno de los primeros transexuales de la historia. ¿Sí? Cuando las operaciones para reasignación de género se comenzaron a hacer en los años 60 y 70, él fue una de las primeras personas que se operó. Su nombre es Walter Heyer y él después de vivir como transexual por muchos años y sufrir una depresión enorme, intentar el suicidio muchas veces, él terminó muchas veces en el hospital, él se dio cuenta, tratando de comprenderse a sí mismo, comenzó a estudiar psicología y se dio cuenta que su problema de transexualidad era porque rechazaba su cuerpo, porque odiaba su propio cuerpo, porque había sido objeto de deseo sexual de un tipo, de un hombre. Y él, y estamos hablando de un niño que tenía 5, 6, 7, 8 años cuando fue abusado, ¿sí? Y él cuando se da cuenta, él me dijo eso, para mí fue como un amanecer, como que vi la luz y me di cuenta de que realmente todo mi problema de buscar la transexualidad, me hice mujer, me implanté pechos, me extirparon los genitales masculinos, les fabricaron sí, genitales que aparecían como femeninos y demás, y él, su problema interior no se lo calmó, al contrario, comenzó a tener más problemas, más depresión, problemas físicos porque le extirparon sus glándulas sexuales, por lo tanto el ser humano, por ejemplo, en el hombre tiene la testosterona, que es una glándula que regula el funcionamiento del cuerpo, y si te llegan a sacar esa glándula cuando te extirpan tus genitales, te produce un desbalance total, ¿sí? Los riñones, el pulmón, el corazón, el cerebro, todo te destruye físicamente. Claro. Él, por ejemplo, que como le extirparon eso, tiene que ir todas las semanas a hacerse tratamientos hormonales y no se muere, ¿sí? Todas las personas trans, por ejemplo, tienen que hacer eso. O sea que aquí estamos viendo un problema realmente físico inducido. Y lo mismo en la mujer. En el caso de la mujer es peor. Porque, como decíamos antes, no se hacen experimentos, por ejemplo, en hembras, en animales, porque es impredecible cómo reacciona el cuerpo. Lo mismo pasa en la mujer, no se puede tocar el cuerpo de la mujer, porque es un ecosistema, por así decir, muy delicado, muy delicado. Y la mujer, por ejemplo, cuando menstrua, cuando llega la menopausia y demás, eh, padece cambios y fluctuaciones hormonales muy grandes que lo percibe en su carácter, en su humor, en cómo se siente y demás. Ahora, si le llegas a extirpar las glándulas sexuales a una mujer, la matás prácticamente. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres trans que quieren hacerse hombres? Realmente comienzan a tener una serie de problemas físicos enormes que normalmente, lo cual es terrible decir esto, ¿no? Las lleva al suicidio. El 41% de las personas trans mueren del suicidio. ¿Sí? Y Claro, porque es un cambio, aparte de un cambio fisiológico y un cambio en su anatomía, también una presión muy grande social, es querer, no sé, es querer que todo el mundo cambie y sea como vos, ¿no? Y es algo muy, muy fuerte que lo lleva a tomar estas decisiones tan drásticas, ¿no? De quitarse la vida. claro, claro, claro. Bueno, y estos son los casos en los niños, con lo que te estaba diciendo. Niños, por ejemplo, que sufren de trastorno de identidad de género, hay muchísimos causales, especialmente psicosociales, es decir, por ejemplo, la familia, cosas que pasaron en la familia. Si los padres, por ejemplo, cuando el niño comienza a manifestarse de un género distinto, los padres, por ejemplo, pueden cumplir un rol muy grave al perpetuar esa conducta, por ejemplo, comprándole muñecas, si quiere muñecas, comprándole vestidos, dejar que se vista con la ropa de la mamá. Eso pasa, por ejemplo, muchos niños que se ponen la ropa interior de la mamá y demás, y los padres lo festejan, lo filman como diversión familiar. Eso perpetúa y profundiza el trastorno psicológico en el niño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso por decir un resumen de distintos casos que pueden pasar. En muchos casos también hay otros trastornos psiquiátricos conjuntos con esto, ¿sí? Uno de esos es el autismo, por ejemplo. El autismo, porque el niño autista, por ejemplo,
una de las características del autismo es obsesionarse con algo. Por ejemplo, hay niños que se obsesionan, están obsesionados con un objeto, puede ser el ventilador, con un ventilador, por ejemplo, y tienen una obsesión por algo. Eh, Cuando un niño autista va a una clase de educación sexual y, por ejemplo, le dicen que cada uno puede ser del género que sea, eso le puede hacer un daño enorme, lo puede destruir psicológicamente, porque pueden causar que se comience a obsesionar, ¿sí? Con el hecho de no ser mujer o ser varón. Un caso que yo traté, por ejemplo, que conozco bien, es un niño que en el jardín de infantes en Canadá, la maestra trajo un trans a la escuela y les dijo, bueno, él es un trans y él les va a hablar de su género, su sexualidad. Entonces el tipo les dijo que bueno, que a él le impusieron la sexualidad a los padres y que a todos ustedes, les dijo a los niños, sus padres les impusieron ser varón o mujer. Es algo que se tienen que liberar y cada uno tiene que elegir la identidad sexual o identidad de género que se perciba, que desee. Y este niño llegó a la casa llorando de miedo porque no quería ser mujer. Y le dijo a la mamá, no quiero ser mujer, no quiero ser mujer, no quiero ser mujer. Este niño padece el trastorno de autismo leve, ¿sí? O sea, no le imposibilita ir a la escuela ni demás. Pero se comenzó a obsesionar y gracias a Dios la mamá inmediatamente lo llevó a la clínica, comenzó con tratamiento para que no se obsesione, porque si el niño se obsesiona es muy difícil sacarlo. Este niño estuvo 2 años en tratamiento y logró superar esa obsesión de que era nena, porque él creía que era nena, porque ese tipo le metió, y fue una experiencia nomás que tuvo, para que el oyente se dé cuenta. A veces hace falta una experiencia para destruir la psicología de un niño, especialmente entre los 5 y bueno, hablemos de entre los 2 a los 7 años, ¿sí? Pablo, se nos ha ido un poco el tiempo, pero para ir resumiendo, quiero que le digas a la audiencia cómo debe seguir esta lucha y bueno, también que nos cuentes un poquito del libro, Atrapado en el cuerpo equivocado. Bueno, ¿cómo seguir en esta lucha? La mejor manera de meterse en esta lucha es formándose bien, porque la ideología de género, por medio de la educación sexual y de lo que se llama la perspectiva de género y demás, se está metiendo usando de la mentira como arma más poderosa, porque no tiene ningún fundamento en las ciencias, ni en la medicina, ni en la psiquiatría, ni en la genética, ni demás. Entonces, ¿cómo debemos hacer para prevenir y realmente luchar efectivamente? Debemos formarnos para que no nos engañen, porque si uno está formado, no le pueden mentir una mentira, no le pueden meter el verso del género y demás. Entonces, eso en primer lugar, formarse. Y es por esa razón, sí, que yo he estado escribiendo muchos artículos, por ejemplo, en mi página web. A todo el que quiera ingresar, lo invito. Es www.pablomuñoziturrieta.com. Sí, Muñoz sin la ñ, con N nomás, pablomuñoziturrieta.com, donde he escrito muchísimos artículos explicando distintos aspectos de la ideología de género, la educación sexual y el por qué está mal y demás. Y si alguno tiene una pregunta, me pueden contactar por ahí. Yo siempre respondo a todo aquel que me contacte. Ahí pueden encontrar mi número de WhatsApp también, si me quieren mandar un mensaje y preguntarme por ese medio. Y ahí también van a ver información acerca del libro que he escrito. El libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado porque ese es el lema que usa la ideología de género, que estas personas han sido atrapadas en un cuerpo equivocado y se tienen que liberar por medio de operaciones y demás, lo cual es una mentira. Entonces, ¿qué hago yo? Yo analizo en ese libro la ideología de género desde el punto de vista filosófico, porque es una ideología marxista, entonces hay que combatirla en su propio campo, pero también en el campo de todas las ciencias que tienen que ver con el género y la sexualidad. Es una explicación igualmente muy accesible para cualquier persona, no hace falta ser médico, ni psiquiatra, ni nada. Esto yo lo he escrito para todo el pueblo, sí, hispanoamericano, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica, para que la gente se forme, para que aprenda. Cuento muchas historias, sí, casos personales, casos que he visto y demás, que realmente van a ayudar a entender el porqué del peligro de esta ideología, el daño que hace. Y bueno, Dios mediante, yo estaré, espero que en marzo en Argentina, en distintas ciudades y provincias presentando el libro también, así que todos aquellos que quieran atender, lo mejor que pueden hacer es ir a mi página, mandar un mensaje, así yo los tengo anotados y en cuanto vaya a Córdoba, cuando vaya a Buenos Aires, a la provincia que sea,
ya pueden asistir a la presentación y las charlas que voy a dar. Qué bueno, muchas gracias Pablo por tu tiempo, gracias por lo que has compartido con nosotros. Sabemos que hay, pero esto es nada, ¿no? Hay para hablar de este tema, pero largo y tendido. Pero te damos gracias por tu tiempo, por poder charlar con nosotros y, bueno, traer un poquito más de luz a la audiencia acerca del tema de la ideología de género que tanto se está queriendo instalar, no solamente en Argentina, sino que en el mundo entero. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad también para hablar y seguimos en contacto. Gracias, Pablo. Chao, Será hasta chao. la próxima. Chao, chao.